soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar raviolis rellenos de pollo, pero la masa está coloreada con espinaca. Unas semanas atrás ya te enseñé a preparar la masa coloreada con diferentes vegetales. Te dejo por aquí el enlace para que pases por ese video y primero prepares la masa con la que hoy vamos a rellenar estos riquísimos raviolis con pollo. Los ravioles se pueden rellenar con muchos productos, por ejemplo pueden ser de carne, pueden ser de pollo, se pueden rellenar con ricota y espinacas, con una variedad de quesos, puedes hacer también un relleno con calabaza, hongo o seta. En realidad la pasta rellena es muy versátil y puedes tú mismo crear el relleno de tu conveniencia o el que más te guste a ti y a tu familia. Nos vamos a poner ya mismo el delantal porque vamos a preparar unos raviolis rellenos de pollo con masa de sémola de trigo duro y coloreada con espinacas. Comienzo los raviolis preparando primero que nada el relleno. En una sartén voy a agregar un chorro de aceite. Yo uso aceite de girasol y voy a poner en la sartén una cebolla mediana cortada en cubitos o brunoise y la voy a sofreír hasta que esté suave. Voy a agregar también 2 cucharadas de ajo triturado que también voy a sofreír. Agrego en la sartén 500 gramos de pechuga de pollo, corté en trozos grandes. No importa el tamaño de los trozos porque luego se va a llevar al multiplicador. Condimento todo con sal y pimienta al gusto. Agrego 1/4 de taza de cerveza y 1/4 de taza de agua. Cuando agregamos alcohol a nuestras comidas no hay ningún problema para que lo consuman los niños porque el alcohol se evapora completamente en la cocción. Y voy a cocinar el pollo hasta que se evaporen completamente los líquidos a fuego muy bajo, evitando que se dore. Coloco toda la mezcla de pollo en un multiplicador y lo que quiero con el pollo es formar una pasta. Agrego 2 huevos enteros. Sazono con un poco de nuez moscada al gusto y doy otro toque al multiplicador para que se integren todos estos ingredientes. Luego pasamos a trabajar con la masa. Yo ya tengo una porción de masa de sémola de trigo, la cual fue coloreada con espinaca y lo que voy a hacer es comenzarla a estirar a través de la máquina de pasta. Me ayudo un poco con el rodillo. Lo importante para estirar la pasta a través de la máquina de pasta es que la masa siempre esté muy bien espolvoreada con harina para que no se pegue de la máquina. Primero paso varias veces, como 3 o 4 veces, la masa por el espacio número 1, que es el espacio más ancho que me da la máquina. Lo doblo y lo vuelvo a pasar. Este proceso lo repito de 3 a 4 veces. Como cada vez la masa va a ser más larga, la voy a cortar por la mitad y el trozo con el que no estoy trabajando lo voy a cubrir con una toalla húmeda para que no se seque. Y continúo pasando la pasta a través de la máquina y cada vez que dé una pasada voy apretando para que cada vez vaya quedando más fina. Mi máquina va de 1 a 9.
como voy a hacer pasta para rellenar, lo voy a pasar hasta el número 5. Queda un poco gruesa. De esa forma me aseguro que durante la cocción el ravioli no se va a deshacer. Yo prefiero que quede un poco grueso, pero que el ravioli quede entero, porque me gusta presentar los raviolis todos enteros. Una vez que ya haya estirado toda la masa, la voy a colocar en el molde para hacer raviolis. La masa tiene que cubrir todo el molde para raviolis y después le doy la forma con esta pieza para luego rellenarlos. Con una cuchara voy colocando porciones del relleno dentro de cada espacio. Luego lo tapo con una lámina de masa y paso por la superficie el rodillo para que selle todos los raviolis. El mismo molde va sellando todo el ravioli alrededor. Me ayuda un poco para que se despeguen del molde. En la superficie de la mesa siempre coloco un poco de harina que me da la seguridad de que no se van a pegar. Este proceso lo repito hasta terminar con toda la masa o con todo el relleno. Algunos de los ingredientes y utensilios que utilizo durante esta preparación están disponibles en la tienda Amazon. Te dejo el enlace en la cajita de descripción. Y voy colocando los raviolis en una bandeja donde pongo bastante harina y los pongo uno al lado del otro, pero sin que se peguen. Si no tengo un molde para preparar raviolis, sobre una lámina de pasta colocada directamente sobre la mesa, voy a colocar las porciones de relleno de pollo y dejo aproximadamente 2 dedos entre cada porción de relleno. Luego lo cubro con otra lámina de masa y ayudándome con las manos voy a ir presionando alrededor del relleno para ir formando el ravioli y que se vaya sellando. También me puedo ayudar con el mango de una cuchara de madera, hago presión sobre la masa y de esta forma va a quedar bien sellado el relleno adentro de la masa. Luego puedo usar cualquiera de estas dos herramientas. Uno es un cortador de pizza que es de nylon y otro es un cortador con forma de zigzag. En esta oportunidad voy a usar el que tiene forma de zigzag porque así me van a quedar más parecidos a los que se hacen con el molde para raviolis. Puedes usar también un cuchillo, no hay necesidad de comprar ninguna herramienta extraordinaria. Lo que hace el cortador es que también va sellando todos los bordes. Y listo, ya tenemos listo nuestros raviolis. El que hice sin molde quedó un poquitito más grande, pero el resultado final es básicamente el mismo. Los coloco sobre la bandeja, los dejo muy bien enharinados y los puedo cocinar inmediatamente o los puedo congelar también. Esta es una bandeja de congelación abierta, es una bandeja que trae mi nevera. Puedes usar cualquier bandeja, vas a colocar allí los raviolis y los vas a llevar al congelador de 2 a 3 horas. Solamente necesitamos que se congele la superficie para luego colocarlos en una bolsita y así ya los podemos tener congelados de 2 a 3 meses en el congelador. Cuando los queremos cocinar, lo que tenemos que hacer es colocar una olla con agua, esperamos a que hierva, agregas sal al agua y en el agua congelados colocas los raviolis y los revuelves con una cuchara para que no se peguen. Esperamos de 10 a 15 minutos según como te guste la textura de la pasta. Y ya están listos para consumir. Los puedes servir acompañado de la salsa que tú quieras.
Yo aquí le puse salsa de carne para pasta. Te dejo el enlace a esta receta en la parte derecha de la pantalla. Un poquito de queso parmesano y listo. Ya están listos estos deliciosos raviolis. Te puedo asegurar que son riquísimos, listos para comer. Y te voy a enseñar cómo quedan en su interior. Espero que los disfrutes. Si tienes alguna duda, una sugerencia o un comentario con respecto a los ravioles de pollo que preparamos hoy, me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios que se encuentra en la parte de acá abajo de YouTube. Te dejo toda la receta escrita en la cajita de descripción del video. Me puedes seguir por estas redes sociales que van apareciendo por esta zona. Y es importantísimo que te suscribas al canal. Y si te suscribes puedes saber qué voy a cocinar, si voy a caminar por algún lugar o si te hablo de algún tema en particular. Para que te puedas suscribir al canal, te dejo el botón de suscripción por aquí en el centro de la pantalla. Puedes suscribirte ya mismo al canal. Y así no te pierdes de ningún video. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Chao a todos. Chao.